Buenos días, bendiciones. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite. Esta mañana también vamos a continuar con el estudio del libro de Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, ayer en la segunda sesión, que me faltó terminar un poco más. Entonces, Romanos capítulo 3, desde el versículo 21 al 31, voy a leer. Que el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El apóstol Pablo es un siervo muy precioso del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre Dios, el siervo del Evangelio. Él amó mucho el Evangelio y tanto quiso compartir el Evangelio. Por eso apóstol Pablo quiso llegar a Roma para acortar el tiempo para llenar, expandir el Evangelio en el mundo entero. Solo viajando, un día él pudo entender, de esta manera creo que hay muchos obstáculos, límites. ¿Cuál sería mejor para poder llenar el mundo con el Evangelio? ¿Cómo yo podría acortar el tiempo? Y luego él pudo entender, Roma era capital del mundo occidental. Si llegaría a Roma y compartiría el Evangelio con los de Roma, en Roma hay todas las nacionalidades, todas las lenguas, tribus. Ellos, después de haber escuchado el Evangelio, si se regresan a sus países de orígenes, estos que resultaría divulgar la fe en Cristo Jesús al mundo entero. Pues tanto quiso viajar a Roma, pero por algo Dios no le permitió hasta su último viaje misioneros. Pues el apóstol Pablo un día se decide escribir la carta, aunque sea de carta, compartir algún don especial que tanto él quiso compartir con los de Roma. Y desde la segunda mitad del capítulo 1, todos los capítulos del libro de Romanos, él expone cuál haya sido el don, un don tan especial que apóstol Pablo, hasta no importarle su propia vida, perderla, quiso compartir. Era el Evangelio.
Porque entre todos los dones celestiales, el don de echar fuera demonio, el don de la sanidad, en algún sentido que en la presente vida es un provecho, pero para darle la vida eterna no alcanza. Pero el don del Evangelio no solamente sana alguna enfermedad, no solamente echa fuera demonio, sino rescata un alma que está a punto de caerse al infierno, de la potestad, de las tinieblas, lo traslada al amado Hijo, al reino del amado Hijo de Dios. Pues para el apóstol Pablo el Evangelio era el don, el más grande, el más importante que Dios que había dado a los seres humanos. Entonces, desde la segunda mitad, el apóstol Pablo, para poder evangelizar, para poder llevar a una escena tan bondadosa y misericordiosa, primero él inicia con una escena oscura. Primero condena a los gentiles, expone cuál es el pecado de los gentiles y los pecados, o sea, los delitos y transgresiones. Por eso Romanos capítulo 1, cuando él empezó a condenar a gentiles, 3 veces él repitió un carácter del Dios. Por lo tanto, por lo cual, por eso les entrega a las pasiones vergonzosas, a las concupiscencias, les entrega a una mente reprobada. Entonces, ¿cuál fue la causa que por la cual Dios les entrega al diablo? Como en el libro de Jeremías capítulo 2, 2 veces Dios que habló repetidamente, mi pueblo cometió 2 males, que me ha dejado que la fuente de agua viva, manantial, ya que dejó la fuente de agua viva de manantial, cavó la cisterna rota que no retiene el agua. Dejó a Dios en el lugar de la paz, la satisfacción espiritual. Cavaron cisterna, símbolo de donde nuestro cuerpo fue tomado por los deseos, por los deleites, placeres pecaminosos, físicos, quieren llenar al corazón. Luego Dios dijo, ¿sabe cuán malo, amargo que el haber dejado tú a tu Dios, faltar en ti mi temor? Entonces Dios, por medio del profeta Jeremías, definió muy bien la definición del pecado y los pecados, o sea, los frutos del pecado. El pecado original, el concepto del pecado original para Dios, y los frutos del pecado son delitos, son transgresiones. Entonces, el pecado original nunca haya sido una acción, un acto, sino la decisión del corazón, dejar a Dios. Entonces, por aquel pecado, los frutos del pecado se manifiestan en la vida humana, son los delitos, son las transgresiones. Pues el apóstol Pablo en la mitad del Romano capítulo 1, segunda mitad del Romano capítulo 1, aclara el pecado y los pecados, porque la vida de los gentiles están tan desordenados y porque no aprueban tener en cuenta a Dios sintiendo que Él existe. Y por lo tanto, Dios les entrega una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen. Es una providencia de Dios entregarle a Satanás para que pruebe, que experimente realmente seguir a Satanás es gozoso, seguir a Satanás te beneficias o no. Hasta que en el corazón de ellos nazca el arrepentimiento del buen ánimo voluntario.
que no se regrese a Dios por el miedo, por estar espantado, atemorizado, sino se regrese con su propia decisión. Es el arrepentimiento que Dios busca desde tu propio corazón, querer regresar a Dios. Y Romanos capítulo 2, que el apóstol Pablo se voltea hacia el pueblo judíos que se encuentran en Roma. Entonces, ¿vosotros sois mejores que aquellos gentiles? No, sobre vosotros vendrá que el mayor juicio, el juicio más severo, estricto de Dios. Entonces, ¿cuál fue que el pecado de los judíos? Ellos se creen maestros y también instructor de los ciegos, indoctos, gentiles. Se creen como predicadores, maestros, pero con lo que ellos juzgan a los gentiles, ¿qué pasan? Hacen lo mismo en sus vidas, pero de una manera más inteligente, porque sabe ocultar todo lo que hace por la educación. Entonces, el pecado de los judíos es la hipocresía. La hipocresía tiene la ley de Dios, la norma de Dios, que es la forma de la ciencia. Pero según el pacto de la ley que Dios hizo en los días de Moisés con el pueblo de Israel, el que la hace vivirá, dijo. Nunca dijo el que la conoce vivirá, sino el que la hace vivirá. Por eso la condición fue: todos los días de tu vida, todo lo que te dijere, todo lo que te escribiere, hicieres, cumplieres, pusieres en obra. De la siguiente manera será bendecido. Benditos, Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Hasta tu animal doméstico será bendecido. Hasta el versículo 14. Pero Dios una vez más reafirma en el versículo 13 y 14: si cumplieres todos los días de tu vida, todos los que te dijeres. Parece, ¿no? Parece bendiciones. Son maldiciones, son bendiciones condicionales. En realidad, aquella condición nadie puede cumplir, son maldiciones para nosotros. Porque desde el versículo 15 hasta el versículo 68, el triple, casi cuádruple, Dios expone el caso contrario. En el día que no pudiere, delinquiere, violare a un artículo, a un número del mandamiento que no se ha de violar, si delinquiere, que cometiere y violare, de siguiente manera voy a maldecirlos. Maldiciones, 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 el triple, el cuádruple. Entonces es una carta del contrato. En el día de hacer la última firma para hacer un contrato, el inquilino tiene que leer bien, tiene que prestar su atención, que a la carta de contratos tantos números de artículos están a favor de mí o solo a favor del arrendador. Si solo estaría a favor del propietario, jamás debe poner la firma. Pero ¿qué pasó? Los israelitas, que se creían inteligentes, estaban entenebrecidos y fueron insensatos y necios. Pusieron firma. De acuerdo, cumpliremos. Denos, está escrito en el libro del Éxodo capítulo 19. Y Dios les dio dos oportunidades. Cuando Moisés se regresó, el pueblo está de acuerdo. Una vez más, bájate. Y pregunta una vez más. Les dio una oportunidad más. La segunda vez Moisés se baja de monte Sinai cuando les expone todos los mandamientos que había oído de Dios. Otra vez, de una sola misma voz dice: sí, cumpliremos, guardaremos. El contrato ya hecho, establecidos.
¿Qué ha sucedido? En el primer día que la ley se aplica en el campamento de Israel, hubo 3,000 muertos. 3,000 caídos. Desde que la ley llega al campamento de Israel, 3,000 hombres a filo de espadas cayeron. Pero según el número de la Biblia, por el concepto típico de los hebreos, no cuenta con el número de mujeres ni con el número de menores que 20, mayores que 50. Todos los números de la Biblia solo cuentan a partir del 20 a 50 años de edad de los varones. Entonces, 3,000 hombres cayeron. En realidad, no solo los hombres fueron asesinados, masacrados. Todos los que idolatraron. Entonces, si contaría con el número de mujeres, hombres menor que 20, mayor que 50, no son 3,000. Tal vez 10,000, 20,000 masacres. En el primer día que la ley llegó al campamento de Israel. Desde aquel día, en la historia de todo el Antiguo Testamento, nunca aparte de la nación de Israel, guerra tras guerra, masacre, sacrificio, nunca se separa de ellos. Porque son parte del castigo de no haber cumplido el pacto, hasta perder su propia nación. Por eso, cuando Moisés regresa a la cumbre del monte Sinai, después de haber masacrado a 3,000 idólatras, Dios le manda otra vez: regresa, rompiste 2 tablas de piedras que yo hice, en que escribí 10 mandamientos. ¿Por qué rompiste? Sé. Entiendo tu intención, queriendo defender a tu pueblo, rompiendo 2 tablas de piedra, creíste que podría frenar esta maldición, pero el pacto está vigente. Regresa. Ya que rompiste 2 tablas que yo hice, tú traerás 2 tablas de piedras. Otra vez Dios volvió a escribir 10 mandamientos. Aparte de 10 mandamientos, mucho más ordenanza, mandamientos, reglas. Son 613. Pero la segunda vez cuando Moisés quiso bajar este monte Sinai, Dios lo detiene un momento. Y te agregaré un regalo, un obsequio que Moisés nunca había pedido. Dios abre el cielo en revelación. A él le muestra el diseño del tabernáculo, el templo celestial. Y sabes, ahora yo no puedo meditar en medio del campamento de Israel, porque que son de dura servicio, gente pecadora. Si a mí me obliga a habitar en medio de ellos, yo les consumo a todos. En el camino, en vez de llevar a la tierra bendita, en el camino yo los consumo a todos. Me preocupo, porque yo no puedo habitar en medio de los pecadores. Pero ustedes tanto me exigen que yo les acompañe. La única opción sería, en medio del campamento de pecadores, hacer una zona restringida, hacer una casa santa, para que ni un pecado pueda invadir dentro de aquella casa, para que Dios pueda habitar. Y vosotros, cada vez que me queréis ver, que venir a aquella casa, de allí oír la voz de Dios. Cuando violan algún número de mandamiento, a aquella casa traer la ofrenda expiatoria. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la justicia de la ley. Porque ningún pecado yo puedo que pasar del alto viéndolo. Ya que eres mi pueblo escogido, no veré tu pecado. Eso no sirve. Cuando haya pecado, Dios le castiga. ¿Y qué sucede? Traiga una ofrenda expiatoria.
y cargar tu pecado sobre ella, matarla, porque la paga del pecado es muerte, entonces te perdono. Pero Dios a Moisés le da un libro más, el libro de Levítico. Es una parte de la ley, pero a favor, para todos los violadores de la ley, a todos los transgresores de la ley. Cada vez que cometan algún pecado, les orienta qué ha de hacer para ser redimido. Entonces, allí se manifiesta claramente la verdadera intención de Dios. Al momento de dar la ley, los mandamientos, reglas ceremoniales y luego sacrificios expiatorios. Desde el principio, en el corazón de Dios, al momento de dar la ley, su mayor peso Dios había puesto en las ofrendas de expiaciones, porque sabía que no iban a poder cumplir. Por eso hasta la misma ley tan estricta, la ley tan estricta es la sombra del Señor Jesucristo. Entonces nosotros en la ley podemos ver una sombra del Señor Jesucristo. Tantas ofrendas expiatorias cuyos efectos, que eficacia tenían ciertos límites. Solo puede quitar el pecado que una vez cometiste y luego lo conociste, de él arrepentiste y por él trajiste un animal, lo quito. Pero el ser humano no solo vez en algún tiempito de nuestra vida cometemos errores, sino mientras tantos que estemos vivos. Entonces, con aquel perdón de cierto límite, nunca puede hacer perfecto a los que se acercan conforme a aquella ordenanza. Entonces, Dios, ¿qué quiso enseñar? Porque es una sombra en el corazón de todos los que practican. Entonces, en el corazón de ellos, tarde o temprano, nace un entendimiento. Es cansador. Al principio lo tomé con mucha acción de gracia, pero me doy cuenta, es cansado. Cada vez que cometa algún error, comprar un animal costoso, revisar bien, por si acaso tenga algún defecto, mancha o no. Luego traerlos ante el sacerdote a la puerta del tabernáculo, poner mi mano sobre la cabeza de ofrenda para la transferencia del pecado, es ordenanza del Señor. Luego matarlos. Yo no creo que soy capaz de poder conocer todos los pecados que cometan. Hay muchos pecados que se escapan de mi memoria. Hay muchos pecados que se escapan de mi conciencia. Al momento no me doy cuenta. Después de haber pasado mucho tiempo, cuando uno que fue víctima por mi error, un día a mí me reclama, ¿sabes? Hace 3 años, ¿te acuerdas cuando estuvimos en tal lugar? Sí me acuerdo. Tú me ofendiste. ¿De qué hablas? En ese día nosotros comimos o no. En un restaurante bien bonito comimos. ¿Cuándo te ofendí? Claro que sí, tú no te acuerdas porque tú eres quien me ofendiste, pero yo soy quien fue ofendido. Así me dijiste. Luego me trataste así. Luego nosotros en conciencia nos acordamos, de verdad. No somos capaces de poder acordarnos todos los errores, todos los pecados que cometemos. Ni siquiera para eso somos capaces. ¿Qué pasa? Cada pecado que me acuerdo, que confiesa y que pido el perdón, si el Señor me puede perdonar, yo iré al infierno por los pecados que yo he cometido, pero no me acuerdo. Ya que no me acuerdo, ni puedo pedir el perdón. Esto no es el evangelio de la Biblia, es una doctrina denominal. Eso no es doctrina de Biblia, es doctrina de una denominación. Cada vez que tú cometas algún error, pide el perdón, Cristo te perdona. Es una doctrina denominal, no es doctrina de la Biblia. ¿Y qué pasa? Ofreciendo estas ofrendas
tarde o temprano en el corazón del pueblo de Israel nace un entendimiento. Hay muchas limitaciones. Gracias, pero hay muchas limitaciones. De esta manera, jamás yo podría ser perfecto delante de Dios. Jamás podría ser limpio delante de Dios. ¿Y por qué Dios ha dado estas ofrendas de ciertos defectos y límites? La función que sea la sombra. Entonces, por ella practicando, entienda cuando venga el verdadero Cordero de Dios, la verdadera ofrenda expiatoria que Dios envía, el Mesías, viene del mundo de Dios, viene del mundo eternal, se introduce al mundo del límite, del espacio, límite del tiempo. Cuando Él venga, algún día Él, cuando nazca encarnado como de sangre y carne, pero Él no es de aquí desde el principio. Entonces, Él es de todo. Eres el principio, eres el medio, eres el fin. Entonces, Él usa un lenguaje celestial que ningún sabio del mundo le puede entender, porque usa un lenguaje celestial, supera la distancia del tiempo, el espacio. Pues algunas veces los judíos, el grupo más élite de Israel, se confundieron y sintieron muy difícil conversar con el Señor Cristo. ¿Acaso tú, teniendo menor que 40 años de edad, quiere decir que conociste a nuestro padre Abraham? Claro que sí. Abraham no me trató así. Blasfemia, dice. Ciertamente están endemoniados. Quería matarlos. ¿Jesús mintió? ¿Jesús inventó? Sí, Abraham me conoció. Yo conocí a Abraham. Un día, otro grupo élite de Israel, para hacerle caer a Jesús en la trampa, Jesús, una pregunta lógica. Dice, según la Biblia, el Mesías es el hijo de David. Tendría que ser de la tribu Judá, la tribu que tiene la promesa de Dios, ser rey de Israel. Pero tú eres de Nazaret. Ellos no supieron que Jesús era de Judá. Entonces, tú eres de Nazaret, pero tú dices que eres el hijo de David. Es ilógico. Jesucristo, ¿cómo contestó? ¿Cómo el Mesías puede ser hijo de David? Porque el mismo David, en una parte del Salmo, es 110, dijo: mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Tú serás mi sacerdote eterno conforme al orden de Melquisedec. Que el mismo David dijo a mi Señor. El Señor dijo a mi Señor. El primer Señor, Dios omnipotente. Jehová de Israel, mi Señor dijo a mi Señor. Cuando ustedes leen los salmos de David, deben prestar la mayor atención, porque su forma de invocar al Señor, él siempre invoca dos señores. Oh Jehová de Israel, Dios mío, y luego mi Señor, así dice. No es singular, son plurales. Claro, es un solo mismo Dios, pero él siempre llamaba a Dios pluralmente. Mi Dios, Jehová de Israel, a mi Señor. Mi Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Ya, cuando David, por la revelación, vio este panorama, el Señor de David, el Señor es Cristo, ¿había venido al mundo? ¿Había muerto por el pecado del mundo? ¿Que había resucitado? Pero David, ¿cómo narra?
siéntate a mi diestra. ¿Cuándo Dios dirá esta palabra al Cristo? Después de su ascensión al cielo. Ni siquiera vino, pero David vio su ascensión, sentarse en el lugar celestial y descansar. Ese es el concepto de Dios, porque en la revelación, Dios no cuenta el concepto del mundo. En la revelación Dios aplica el concepto celestial. Algo que según el concepto secular no ha sucedido, pero como hubiese sucedido, hablas. Pero en realidad, según el concepto celestial, está sucedido. Porque es el mundo eterno donde no puede existir el concepto de diferencia de tres tiempos. El pasado, el presente, el futuro, ahí no existe. Solo existe un solo concepto del tiempo: eternidad. El pasado, el presente, el futuro en un solo mismo punto. Entonces, nuestro pasado para Él puede ser nuestro presente, nuestro futuro para Él puede ser nuestro pasado. Se confunden ustedes, ¿no? Ese es el concepto de Dios. Entonces el Señor Jesucristo dijo, David dijo, mi Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo el Mesías será llamado? ¿Cómo el Mesías será el hijo de David? Es el Señor de David. Aquí el grupo élite quedó aplastado. No pudo tener más ninguna palabra para poder discutir con el Señor Cristo. ¡Qué gran sabiduría! ¡Qué gran autoridad! ¿De qué universidad él estudió? ¿De qué posgrados? No sé que de dónde saca tanta sabiduría. La sabiduría del Padre Celestial. Quedó aplastados. Entonces ustedes deben entender, entre un judío religioso ortodoxo y nosotros existe una gran diferencia. Un judío religioso ortodoxo, solo por la culpa de que no reconoce a Jesús Nazaret por Mesías, pero ellos perfectamente él tiene el perfecto conocimiento del Santo Evangelio. Cuando venga el Mesías, ¿qué clase de expiación, qué clase de redención Él va a traer? Ellos saben muy bien, es eterna, una sola vez, pero logra redención eterna. Esa es la diferencia, porque para ellos somos indoctos. Es un término, pero según la expresión secular, somos ignorantes para ellos. Ellos son conocedores. Conocen muy bien cuando venga el Mesías. El Mesías muere. ¿Cuántos pecados puede expiar? Todos los pecados. ¿Cuántas veces se sacrifica su propia vida? Una sola vez. Para siempre. Pero nosotros no somos judíos, pero desde el número uno tenemos que instruir. Pero a ellos no hace falta, son instruidos. Cristo vino como el bienvenidero de miles de ofrendas expiatorias, millones de ofrendas expiatorias. Pues el bienvenidero de billones, innumerables ofrendas expiatorias. Pero Él morirá una sola vez. Porque su perdón es eterno. En su perdón se absorbe tres conceptos de nuestros tiempos: el pasado, el presente, el futuro. Delante de Él decir, mi pecado del tiempo pasado, mi pecado del futuro, es algo muy tonto delante de Él. Para ti, como un insecto, puede haber la diferencia del concepto del tiempo. Para mí, tus 1000 años, para mí puede ser un segundito.
un día. Para mí, toda tu vida, para mí, es un segundo. Es el eternal. El que vino del mundo eternal, si se sacrifica su propia vida para ofrecer la paga de los pecados. ¿Cuántos pecados él podría quitar? ¿Cuántos pecados? Todos. Muy claro, muy simple. Pero a veces a mí me cuesta mucho para explicar estos. Porque la gran mayoría de personas, siendo seres inferiores ante la presencia de Dios, se les creen demasiados. Nunca dejan su propia razón. Su razón limitada. Porque en base de nuestra propia razón, este cuerpo. En este cuerpo tan frágil, tan débil, un cerebro. Adentro de este marco tenemos nuestra razón. Con esta pobre razón, queremos comprender la razón de Dios. Dios que dice, sabes, tu razón y mi razón tienen una gran diferencia. Vamos a tener un trato, amigo. Si tú quieres venir a escucharme, te pido una sola cosa. Despoja tu propia razón. Despoja tu propia razón, porque tu razón para mí es tonterías. Tu razón para mí es tontería. Si quieres venir a mí, deja tu propia razón. Tus pensamientos, tus caminos. Porque mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Como los cielos, ¿cuánto están más altos que la tierra? Nosotros cuando usamos esta expresión, ¿cuánto tú me amas? Como del cielo a la tierra, ¿qué quiere decir? Es una expresión de extremidad, ¿no? Mis pensamientos y tus pensamientos son diferentes. ¿Sabe qué? ¿Cuántos son diferentes? Y los cielos, ¿cuántos están lejos de la tierra? Así son mis pensamientos y tus pensamientos. Así son mis caminos y tus caminos. Por favor, vuélvase dejando su pensamiento, dice. Entonces yo tendré misericordia de ti, dice. Pero ¿qué pasa? Muchas personas, muchos cristianos de hoy son cristianos cabezones. ¿En qué sentidos? No dejan sus pensamientos. Cabezones, el cuerpo chiquitos. Poca fe, muchísimas teorías. Muchísima teoría. Pero ni siquiera el 10% se aplica en su vida. Hombres teóricos. No es hombre práctico, es hombre de fe. Hombre de teoría de fe. Entonces cuando nosotros regresamos a Dios omnipotente. Tú eres tan tonto, tan necio. Envía mi hijo. Yo envié a mi hijo por el mundo. Para que el mundo por él sea salvado. Mi hijo cargó el pecado del mundo. Mi hijo murió por el pecado del mundo. En la cruz, mi hijo dejó su testamento. Consumado es. Consumó todas las profecías sobre la redención. Consumado es. Por eso el apóstol Pedro, en la carta del Pedro, él terminó con el pecado del mundo, dice. Pero muchos de hoy creen que el pecado sigue existiendo. Sigue existiendo. En su ignorancia, en su corazón desobediente. Por la desobediencia, su pecado sigue existiendo. No cree que el pecado y los pecados están terminados en la cruz. Cristo muere una sola vez. Ya entonces, quise explicar a ustedes la diferencia
que existe entre Dios y nosotros. Es una diferencia para el pueblo judío. En el tiempo de la gran tribulación, después del arrebatamiento de la iglesia, nos nace una pregunta: ¿quién anunciará el evangelio para que 144,000 judíos sean salvos? Si no hay quien predique, tampoco puede creer. Porque el arrebatamiento no es solamente el arrebatamiento de la iglesia, sino es el regreso del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que antiguamente fue enviado condicionalmente. Hasta en el día Pentecostés, nunca el Espíritu Santo fue enviado de una forma permanente, sino condicional, bajo el viejo pacto. Mientras tantos que eres fiel, eres bueno conmigo. El Espíritu Santo un tiempo estuvo con Sansón, un tiempo estuvo con el rey Saúl, pero la Biblia nos aclara: cuando ellos se corrompieron y pecaron, se apartó. Porque el Espíritu Santo nunca fue enviado de la forma perpetua. Porque la llegada del Espíritu Santo en la forma perpetua se puede cumplir después de la redención del Mesías. Porque el Espíritu Santo nunca puede habitar en un corazón pecador. Por ahora estás limpios, habita. Cuando te mancha, se aparta. Entonces se necesita redención eterna. Cuando tú te vuelves en un templo perpetuo, todos tus pecados son perdonados por la sangre de Cristo. El Espíritu Santo puede habitar perpetuamente. Hasta en el día Pentecostés. Porque la venida del Espíritu Santo que origina del concepto del templo de Dios. El primer templo de Dios fue un humano, fue Adán. Adán era el templo en el huerto de Dios. Dios habitaba en Adán. Por medio de Adán se manifestaba, mostraba su gloria, su sabiduría. Pero aquel templo fue finalmente contaminado, porque aceptó a Satanás. Entonces Dios no pudo habitar más en Adán. Y para Dios no tiene ningún sentido conservar el huerto de Edén. Edén significa placer entero. Con el pecado no puede haber el placer entero. Ya Edén no era un lugar del placer entero. Antes del pecado sí era un lugar del placer entero. Pero después que el pecado invadió el corazón de Adán, el pecado no nació, el pecado entró. Según la descripción bíblica, el pecado Adán no cometió, sino el pecado entró. Porque el pecado no es un sujeto sin vida, el pecado tiene personalidad. Que el pecado es mismo Satanás. Entró en el corazón de Adán. Ya Dios no puede habitar más en Adán. Ya el primer templo fue destruido. Luego Dios quiso restaurar el templo. En el tiempo de Moisés. El templo, pero de carpa, el tabernáculo. El tabernáculo de la reunión, el tabernáculo de Moisés, ¿sigue existiendo? Cayó finalmente. Porque adentro del tabernáculo invadieron pecados. Y luego, cuando los israelitas llegaron a Shilo, a Israel, el lugar se llama Shilo, ahí dejó el tabernáculo. Pero la Biblia nos describe en los últimos días un profeta y un sacerdote Elí
corrupto, corrompido. Los hijos de Elí son hijos de sacerdotes, con las doncellas que sirven el tabernáculo adulteraron. Adentro del tabernáculo había pecados. Dios se aparta del tabernáculo. Y para mí no es mi casa. Por eso un día rey David recibe una inspiración. Quiero hacer una casa para Dios. Construye el templo del rey Salomón. El templo del rey Salomón, el templo de Dios, ¿es perpetuo? Cayó otra vez. Cuando el pecado ingresó al templo del rey Salomón, Dios levantó un sirio, se llama Nabucodonosor, como castigador. Castiga a mi pueblo corrompido. Cuando Nabucodonosor llega al templo, ¿qué hace? Los utensilios del templo, él traslada a toda Babilonia, hasta ahí tallado, ¿no? De piedra hasta la fecha de hoy. Como los soldados sirios llevaban, el candelabro, ¿no? Hasta la fecha de hoy. Permitió saquearlo todos, porque ya no era el templo de Dios. Después, cuando los israelitas, después de 70 años de la esclavitud, se regresa por la gracia de Dios, uno que es el descendiente de David, Zorobabel reconstruye el templo. El templo de Zorobabel. ¿Continúo? No. Otra vez, a causa de cometer los pecados ingresaron dentro del templo de Zorobabel. Dios que permite la llegada de un gran rey pagano. Un día llega el gran rey Alejandro al templo. Los reyes griegos empezaron a reinar sobre el país de Israel. En el periodo intertestamentario, durante 400 años, casi cerca de 200 años, los reyes griegos contaminan el templo. Hubo un rey, hasta metió estatua del Zeus adentro del templo. Un rey griego hasta ofreció la sangre de cerdos en el templo. ¿Es el templo de Dios? No es templo de Dios. Una casa de piedra hermosa nada más. Un día un medio judío, un medio gentil, y fue nombrado por el rey de Israel. Él sintió la necesidad de ganar el favor del pueblo de Israel, que son muy religiosos, ortodoxos. Restaura el templo de Zorobabel caído. Y luego renombra el templo del rey Herodes. Es el templo que existió en el tiempo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo un día ingresó al templo del rey Herodes, que dijo hacia el templo: cueva de ladrones. Es una cueva de demonios y ladrones. Y para los israelitas era blasfemia. Pero digo, esta no es casa de Dios. Eso no es la propia casa que Dios había mandado. Esa es cueva de ladrones, comerciantes, avaros, hipócritas. Un día, unos discípulos del Señor Jesucristo, en San Mateo capítulo 24, sentado en un sitio del patio del templo, estaba viendo, maravillado. ¡Oh, hermoso, ¿no? Hermosísimo, mira la piedra. La casa de Dios, casa de nuestro Dios es muy, muy bonita. Jesús pregunta: ¿qué estáis viendo? No, nada, maestro. Sería mejor no decir nada, porque muy a menudo nos regañan. Entonces. ¿Qué estabais viendo? No, nada. Este templo, Jesús que dijo, sobre una hilera de piedra, ni siquiera otra hilera de piedra quedará. Será destruida. Verán, un rey pagano extranjero vendrá para destruir todos, ni siquiera una piedra sobre otra piedra quedará. ¿Esta profecía se cumplió o no? Después de la resurrección del Cristo, en el año
70 después de Cristo. Llega el rey de Roma, Tito, destruye por completos. Deshace la nación Israel. Entonces nosotros podemos ver en el corazón de Dios, desde el principio, desde el tiempo de Edén, ha habido un plan de hacer una casa para Dios, el verdadero templo. Había un plan que los seres humanos no fueran simples criaturas, sino llegaran a ser hijos de Dios. Dios convertirse en el Padre de ellos. Ustedes deben saber diferenciar la condición de ser un criado, ser un hijo. La fidelidad de un criado, la fidelidad de un hijo es diferente. El trato de Dios con su criado, con su hijo, es diferente. Con el criado, por una condición: si tú trabajas bien, te recompenso, te galardono. Si tú trabajas bien, tú puedes estar conmigo en armonía. Pero con el hijo no pone nada de condición, nada de regla, nada de ley de letra, solo el amor incondicional, porque es lo suyo propio. Entonces ahí podemos entender la fidelidad bajo las obras de la ley. Mientras tanto que tu obra es perfecta, entonces mi espíritu puede estar contigo momentáneamente. Pero cuando su fidelidad cae, el espíritu se aparta. Ellos son criados, según el concepto bíblico, esclavos. El hijo de la esclava no será llamado mi hijo, dice, sino el hijo de la mujer libre, el hijo de la promesa, el hijo de la ley de desierto de Sinai, porque Agar, la madre de Ismael, es egipcia, viene de Sinai. El hijo de Sinai, el hijo de una mujer de la tierra de Sinai, el hijo de la esclava, nunca será tu hijo, dice mi hijo, sino el hijo de la mujer libre, el hijo de Jerusalén celestial. Entonces ahí podemos ver un concepto, perfecto concepto, tan sensible pero perfecto en el plan de Dios. Dos áreas, dos campos, dos pactos: la ley, la gracia, las obras, la fe. Por Moisés, por el Señor Jesucristo. Entonces, bajo Moisés no puede haber algo perpetuo. No hay algún beneficio perpetuo, no existe. Condicional, mientras tantos que te comportes bien. Pero trasladando del primer campo al siguiente campo, el campo del amado Hijo de Dios, en quien tenemos nuestra redención, es el perdón de nuestros pecados. Allí no hay ningún otro tipo de trato legalista. Ninguna condición. Mi hijo conmigo se comporta bien, es mi hijo. Pero en el día que se comporta mal conmigo, sigue siendo mi hijo, mi amado hijo. Ninguna acción de mi hijo puede hacer una enemistad conmigo. Ninguna acción de mi hijo puede separarle del amor de su padre hacia él. Después de haber cometido algún error, cuando mi hijo realmente se arrepiente, luego lo confiesa, lo reconoce, en aquel momento el padre le perdona en ninguna manera. Desde el principio le tenía perdonado. Pero el perdón se aplica otra vez, porque se restaura la comunicación.
Es una diferencia. El criado, cuando se rebela contra su amo, lo castiga, lo corre. El hijo, cuando se rebela y tal vez escuchando a Satanás comete algún error, el padre lo corrige, no lo corre de la casa, corrige. El trato cambia. Por no poder percibir una diferencia tan marcada, algunos compañeros se confunden doctrinalmente. Lo del Antiguo Testamento aplica en la vida espiritual del Nuevo Testamento. Totalmente diferentes. Ismael trata de agradar a Abraham, sigue siendo Ismael, esclavo. Isaac juega, descansa, estudia, a veces se pone perezoso, sigue siendo el hijo de Abraham. Es una gran diferencia. Una gran diferencia. Mis hijos están adentro de mi amor. Es un amor incondicional. Por si acaso entre ustedes tienen a sus hijos condicionalmente. Incondicionales. Si él, sintiendo el corazón del papá, lleva buenos frutos, es para mi gloria. Gracias. Pero en el caso que algún día falle, lo único que yo quiero, que sea parte de aquel mal, que lo reconozca. Papá, me fallé. ¿Estás bien entendidos? Sí, papá, fallé. Bueno, te abrazo. Pero cuando la falla es un poco gradualmente, un poco pesada, bueno, te abrazo, pero primero un poquito de garrotazo para que nunca más se olvide, nunca se olvide. Mi látigo, mi barra de corrección en su cuerpo deja marcado, porque deja la marca para que no se olvide. La corrección no es romper la relación, cambia. Entonces, el concepto del templo de Dios eternal, ¿cuándo vendrá? Y vino, en realidad vino. Ya, yo he iniciado a partir del primer templo, fue Adán. Adán significa, según la etimología, su nombre Adán, hombre. En la Biblia hay dos Adán, dos hombres. El que llegó a ser patriarca de todos los pecadores. El otro hombre, sin pecado, no conoce el pecado perfecto, pero perfecto hombre, patriarca de todos los justos redimidos, mediante la fe. Es el Señor es Cristo. Entonces, el primer Adán, sobre el primer Adán Dios cayó sueño. La primera anestesia. No sé que Adán era tan dormilón, hasta que le hiciera una cirugía no sintió nada. Dormido, casi muerto. Dios sacó una costilla, crea una nueva criatura que no pertenece a Génesis capítulo 1. Para Adán era la nueva criatura. Se despierta del efecto del sueño. Cuando ve que Dios a él le dirige Eva, por primera vez ve esta criatura. Adán conoce todos los animales del campo. Al ver a Eva, entonces, se pone bien curioso. Entonces, se asemeja a gorila. Entonces, pero diferente que gorila. Orangután, no es chimpancé, no, pero se asemeja a mí, aunque un poquito diferente, pero a mí. Nadie le explicó. Desde muy, muy adentro de sus entrañas, él sintió, se identificó con ella. Luego le dijo,
tú eres mi hueso de huesos, mi carne de carne. Tú y yo somos uno. Tú has salido de mí, por lo tanto te llamaré, porque Adán es quien pone el nombre a todas las criaturas. Te llamaré varona. ¿Qué significa varona? O sea, originalmente el concepto de etimología de la palabra mujer, ¿qué significa? Salió del hombre, porque hombre significa, salió de Adán, Adán significa hombre. Varona, saliste de mí, saliste del hombre, varona, le llamo. De la misma manera, el posterior Adán, sobre aquel posterior Adán, el otro hombre, perfecto, obediente. El primer hombre, en la tentación cayó, pero el posterior Adán, en la prueba de tentación, le ganó. Satanás no le pudo dominar. Al primer Adán sí le dominó. Al posterior Adán no le pudo dominar, sino él lo dominó. Sobre él Dios cae el mismo sueño, pero un sueño letal. 3 días están muertos. Después de 3 días de un profundo sueño, equivalente sueño, la muerte porque resucita. Entonces, cuando él resucita, se despierta del sueño. ¿Qué sucede? Mientras tantos que estaban muertos, del mismo sitio donde Dios sacó una costilla, se abrió su costado y chorreó de su corazón hacia el cuerpo el agua y la sangre. Por el agua, por la sangre, que desde el corazón del cuerpo de Cristo, que fueron chorreados. Dios con aquella agua, con aquella sangre, Él crea una verdadera nueva criatura. La iglesia. Amén. Amén. Todos los que creen en Él. La asamblea de los que creen en Cristo Jesús. La iglesia. Cuando Cristo resucitó, la iglesia, ellos estaban un poco condenados, se acordaban de sus fallas y traiciones. Pero cuando Jesucristo les visita, en ningún momento se acordó de sus fallas. ¿Cuál fue su primer saludo? Paz sea sobre vosotros. Paz. Paz sea sobre vosotros. Mateo y Marco y Juan y Lucas, algunos querían esconderse. ¿Qué clase de paz? Me siento apenado, avergonzado porque lo traicioné, le dejé solo. Paz sea sobre vosotros. Y Pedro quería meterse al baño, no quería salirse. No, ¿con qué cara veo al Cristo? Paz, paz, paz. Dice, ¿por qué? Los redimió. Amén. Para Cristo es una novia sin mancha, sin arruga, limpia y perfecta, por su gran salvación. Amén. Es la iglesia. Entonces, ¿qué se realiza? El sueño de Dios. Yo seré sus padres. Ellos serán mis hijos. Yo colocaré mi carpa sobre ellos. Yo habitaré en medio de ellos, ellos conmigo. Entonces, para que se cumpla un pedacito de esta promesa, Jesús que dice, no se vayan de Jerusalén, me voy al Padre, no se vayan, no, tengo que irme, no se vayan de Jerusalén dentro de muy pocos días. Como les había mencionado anteriormente, recibiréis el poder, el Espíritu Santo de la promesa. Recibiréis el poder
me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cristo, ¿qué avisó a ellos? La gran profecía, la carpa de Dios se baja entre los seres humanos. Aquella asamblea se vuelve en una casa de Dios. El Espíritu Santo eternamente permanece en ellos. ¿Y qué dice? Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿No sabéis? Vosotros sois el templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en vuestro cuerpo, dice. El concepto del templo, del material noble, pasó destituidos, porque se manifestó el verdadero templo del Espíritu Santo. Nunca dijo, tú eres el templo del Espíritu Santo. Sois, pluralmente, porque la iglesia es plural. Vosotros sois la iglesia del Señor. Es el templo del Espíritu Santo. Nadie, nada del presente, del pasado, del futuro, sea un ángel descendido del cielo, sea una criatura superpoderosa, nadie y nada, ni de espada, ni la muerte puede hacer caer ese templo. Es el Espíritu, es el templo eterno de Dios. Durante 20 siglos pasados, hubieron algunos reyes creídos, creían que pueden exterminar con la iglesia del Señor. Ninguno lo logró. Ni el emperador César de Roma, ni un hombre que potestado, principado, pudo acabar con la iglesia del Señor. Porque es el templo eterno de Dios. El arrebatamiento, ¿qué es el arrebatamiento? El retorno del templo al cielo con el Espíritu Santo. Me desvié, creo que más de miles de kilómetros del texto de esta mañana. Ya entonces, versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ustedes deben entender la decisión de Dios. Dios para redimirnos, para salvarnos, nunca consultó con nosotros. ¿Alguno de ustedes, por si acaso, pertenece a un grupo del derecho humano? ¿Quiere reclamar por el derecho humano? ¿Por qué no consultaste conmigo? Antes de enviar a tu hijo por mí, ¿por qué no me preguntaste? ¿Cuándo yo puse mi firma? Ninguna vez. ¿Por qué no respetaste el derecho humano? Lo siento, en cuanto a salvarnos, nunca respetó nuestro derecho. Porque éramos muertos, destituidos, esclavos. Solo desde su lugar, su lado, solo por compasión, solo por misericordia. No crean que cuando tú crees la salvación apenas se realiza. La salvación está hecha, dada. Si crees, es la única condición. Si crees, es tuya. Amén. Esta es vuestra condenación, no haberme creído. De tal manera Dios amó al mundo. De aquella palabra de tal tiene una gran profundidad. Entonces a veces cuando yo quisiera expresar lo que yo siento de tal manera, quiero aplicar la regla coreana del idioma. Porque según el idioma coreano, cuando quiere aumentar más, agregar más,
lo que yo siento, alarga el verbo. Entonces, de tal manera, un coreano cuando escucha muy seco, de tal manera, entonces muy poco nos amó. En el idioma coreano, ¿cómo debe expresar? De tal manera. Entonces, el coreano siente, de tal manera, así dice. El español en este caso es muy seco. De tal manera Dios amó al mundo. Pero en coreano, de tal manera. Entonces, hasta que nadie puede escaparse. De tal manera. De tal manera Dios amó al mundo. ¿De cuál manera? Hasta darnos su Hijo unigénito. No escatimó su vida. ¿Para qué? Todo aquel que ve y cree en Él. El ver no significa ver el cuadro del Cristo, pero una cruz donde hay estatua del Señor Cristo, sino ver con ojos del corazón. Leyendo la Biblia, oyendo, ver. Todo aquel que ve y cree en Él. Creer es apoyarse. El concepto de creerse es igual que sentarse. Aquí no hay una silla. Entonces, ¿qué significa sentarse? Apoyarme sobre la silla. Cargar todo mi peso sobre la silla. Porque yo deposito mi confianza que este mueble suficientemente resistente para aguantar mi peso. Entonces, el creer significa apoyarse. Cargar todo mi ser sobre Él. Todo aquel que ve y cree se apoya con todo su corazón, se apoya en su perdón, en su redención eterna hecha. No se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios vino para salvar al mundo, no para condenar. Pero esta es vuestra condenación. Aunque Él vino para la salvación, pero si existiría una condenación, esta sería vuestra condenación. No haberme creído. No piensen que el pecado que les manda al infierno es adulterio, que los homicidios. Son títeres nada más. El verdadero pecado que les manda al infierno, la Biblia lo llama el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Pisar un cuadro de Jesucristo. Yo pisé el rostro de Jesucristo porque Él pisó un cuadro donde está el dibujo del Señor Jesucristo. Una persona que rompió la Biblia, pisotea al Espíritu Santo. ¿Qué es el pecado imperdonable entonces? No simplemente no creer, después de haber conocido, haber escuchado, ha escuchado, no cree. ¿Por qué no cree? Considera su sangre derramada mediante el Espíritu Santo para santificarme, justificarme, tomarla por inmunda. No. Su sangre, ¿qué tiene nada? ¿Qué tiene que ver conmigo? Es su sangre. Si Él derramó su sangre, ¿qué tiene que ver conmigo? Pero le enseña, a causa de tu pecado, para limpiar tu pecado. ¿De qué hablas? No me importas. La sangre preciosa del Cristo que mediante el Espíritu Santo fue derramada para santificarme, justificarme, tomarla por inmunda. Para ellos solo les espera el horrible lago del infierno, nada más. Es el pecado imperdonable. Entonces vamos a ver, ¿por qué Dios nos quiere salvar gratuitamente, usando de misericordia? La respuesta es versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Para los que están destituidos de la gloria de Dios,
¿Qué clase de salvación puede aplicarla? Oye, levántate. Si tú mueves un dedo, por lo menos te salvo. Si puede mover, aunque sea un dedo, él no es muerto. Por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Para ellos de tal condición, ¿cuál sería una verdadera salvación? Gratuita, por el amor, por la compasión. No pone ninguna otra condición. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, aquí podemos ver la sentencia del juicio final contra nuestros pecados. Dios como juez da su última sentencia. Originalmente son pecadores, destituidos de mi gloria, les merece el infierno. Originalmente. Es igual que un proceso del juicio. Primeramente el fiscal se levanta, condena a los acusados y poniendo cada prueba, presentando cada evidencia, violó tal número del derecho, de tal ley penal, que leyes civiles, y finalmente le acusa. Por lo tanto, señor juez, el acusado fulano de tal es culpable, dice. Entonces el juez acepta. Bueno, creo que es culpable, pero antes de dar mi sentencia, fulano de tal acusados, ¿quiere dar una oportunidad a tu abogado? Sí, tengo mis abogados. Entonces, señor abogado fulano de tal, póngase aquí. El que dice, estoy de acuerdo de todo lo que el señor fiscal le acusó. Pero tengo otra prueba, tengo otra evidencia. No fue de voluntad, sino por su ignorancia o por alguna debilidad. Presenta diferente prueba, diferente evidencia que puede aplastar las pruebas, evidencia del fiscal. Luego el juez da sentencia final. Entonces, esta parte, versículos 23 y 24, está escritos supuestamente como una sentencia del juicio. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos son pecadores. Todos al infierno. Versículo 24. Pero Cristo murió, se presentó en la cruz. Él presentó la prueba, la evidencia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí Dios sentencia a todos los seres humanos, justificados, dice. Amén. ¿Ustedes entonces son justificados? ¿Cuál sentencia ustedes creen? Yo soy del versículo 23. Bueno, está bien, porque desobedecen al santo evangelio del Cristo. Pero si usted se apoya en la obra redentora del Cristo, ¿ustedes a cuál versículo pertenecen? 24. Siendo justificados. ¿Aún son culpables? ¿Aún son enemigos? ¿Aún son pecadores? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe qué es la redención? ¿De dónde origina? La redención es el pago del rescate.
O sea, Cristo, sin ofrecer el justo precio a Satanás, a nuestro acreedor, nuestro ex amo, si nos lleva, eres secuestrador. Cristo llega a ser un secuestrador, porque es una secuestra. Porque nosotros pertenecemos a Satanás. Entonces, no puede robarlos. Cristo no nos robó, no hizo una secuestra, sino libertó. Se sentó en la mesa de negociación con Satanás. Bueno, Satanás, ¿cuál es el pago de los pecados de ellos? El pago, tú sabes, la muerte. Yo la pago. Tú morirás. Yo me muero por ellos. Y Satanás se confía de su máximo poder y máxima autoridad, del Hades. Cuando cualquiera una vez muere, nunca puede salirse de mi poder. Tú pagarás si yo pago. ¿En serio? En serio. Cristo nos redimió, no nos robó, no hizo una secuestra, nos libertó. Yo me muero, me quedo en el lugar de ellos. Yo me quedo en tu mano en el lugar de ellos. Pastor, ¿usted cómo se llama? Marco. Yo me quedo en el lugar del Marcos. Tú morirás en el lugar del Marcos. Tú te quedarás en el lugar del Marcos. Me quedo en el lugar del Marcos. ¿Recibirás su castigo? Sí. Te va a doler. Te voy a torturar. Bien intensivo. Me quedo en el lugar del Marco en tu mano. Tú morirás en el lugar del Marco. Me muero en el lugar del Marco. O sea, al momento de morir, dijo, consumado es. La paga está pagada, terminadas. Amén. Amén. ¿Creen ese testamento del Cristo? Consumado es. San Juan capítulo 19, versículo 30 y 31. ¿Creen ustedes? No fue un fracaso, sino fue el triunfo. Consumado es. Hasta aquel momento no parece el triunfo. Satanás, como un triunfador, tú dices, bueno, ya te quedas bajo mi máximo poder. Rey Herodes, con una enorme piedra, tapa la boca de la tumba de él y ponga un sello. Y Satanás convoca a su ejército, todos los demonios. Ven todos mis soldados, vigilan la tumba de él. Todos los soldados, comandos, diablos, demonios, guarden la puerta, nunca para que él pueda levantarse. Porque dice, él exhibió su triunfo, dice. Habla de la resurrección. En el tercer día, Dios con su máximo poder, aunque el poder del Hades es enorme, pero ante el poder del Creador no, ante nuestro Jehová no. Entonces Jehová a su amado siervo, fiel siervo, a su hijo, conforme a la profecía, lo levantó de las muertes. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué él resucitó? ¿Por qué resucitó? Para nuestra justificación. Cristo, después de haber muerto, si no se resucitó, ¿qué significa? Quedamos todos nosotros. ¿De verdad que nuestros pecados están perdonados? Parece que sí. Pero luego él no se respetó, no resucitó. Él fracasó. Tuvo el éxito. Resucitó.
el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones, a causa de que somos transgresores, mientras tanto que estemos vivos, cometemos transgresiones, a causa de nuestras transgresiones, porque es la única resolución. Resucitó para nuestra justificación. Amén. Los que creen, levante mano derecha. Nos justificó. Los que creen que nos justificó, levante mano derecha. Digan, gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bajen sus manos. Él resucitó para nuestra justificación. Amén. Sí, amén. Y luego ascendió al cielo. Luego Dios a él le ordena el descanso. Cuando estuvo abajo nunca le permitió descanso. Ahora siéntate a mi diestra. Cumpliste. Siéntate a mi diestra hasta el día de la venganza, del juicio final. Cristo sentado a la diestra de Dios nunca se aparta de aquel lugar. En el mundo era el cordero, la ofrenda expiatoria. Después de su ascensión ya no es el cordero, el sumo sacerdote eterno. Aboga por los otros, intercede por los redimidos. Cada momento cuando Satanás quiere acusar a uno de nosotros ante Dios, él aboga, no, Padre, no, mi palma, vea por favor, un hueco, no, mi frente. Padre, ¿sabe que por qué yo no hago una cirugía plástica para mejorarme mi apariencia? Mira esas cicatrices, ¿sabe que por qué? Son prueba, evidencia. Aplasto la acusación de Satanás, Padre. Yo lo redimí. De Dios en su nombre nos recibe. En su nombre nos bendice. En el caso que después de haber sido redimido se enaltece, cae en algún error, Él ya no es nuestro amo, sino Padre, con la barra de corrección. Pastor Pablo, un momento. Tú en estos días anduviste bien orgullosamente. Bueno, tú eres mi amado hijo, te mereces un poquito de quebaritas. Tu planta de pies, para. Te creíste, ay, me duele. ¿Qué me enseña? El propósito de la redención para que seamos copartícipe en su santidad. No para el libertinaje. Amén. Es la redención. No somos, ¿cómo se dice? Que secuestrados. No somos secuestrados. Somos libertados. Amén. Nuestro ex acreedor nada puede reclamar por los otros. Somos libertados a precio. Amén. Bueno, yo les prometí que ya me queda una sola sesión, sacar adelante hasta Romanos capítulo 6. Estoy llegando a la mitad. En la última sesión el Señor nos ayude para no sé hasta dónde podamos alcanzar. Tomemos un poco del descanso, luego vamos a retomar con el libro de Romanos capítulo 4. Muchas gracias por sus atenciones.